recién graduado en la Universidad Metropolitana. Estuvimos esta semana en la Metropolitana con un interesante evento sobre ecología y ambiente que lo está dirigiendo y donde precisamente uno de los temas que tocábamos era el tema de la guerra y el ambiente, cómo destruye no solamente vidas y bienes, sino cambios fundamentales en la ecología y el ambiente. Y estas guerras anuncian destrucción de muchos ambientes que eran necesarios para esas poblaciones. Así es, embajador. Muy buenas tardes para usted y toda la audiencia. En efecto, los conflictos que estamos viendo a nivel global, desde el punto de vista bélico, como lo que ya se extiende casi 3 años en la guerra en Ucrania, la situación en Gaza y, por supuesto, ahorita la escalada sin precedentes exponencial de tensiones en el Medio Oriente entre Israel e Irán, que es básicamente a este punto una guerra abierta entre Tel Aviv y Teherán, pues tienen una dimensión ecológica absolutamente trascendental, sobre todo porque estamos hablando de actores con capacidad nuclear o con capacidad de enriquecer uranio, y esto pues representa un gran riesgo para la naturaleza y por supuesto para nosotros los seres humanos. Lo que estamos viendo precisamente en las últimas horas es la posibilidad de estar al borde de una tercera guerra mundial, como lo hemos vaticinado en algunas oportunidades. Ya Papa Francisco hablaba precisamente en su última encíclica Fratelli Tutti que estábamos viviendo una suerte de guerra mundial por partes, pero lo que estamos viendo en Medio Oriente en este momento y el realineamiento de los apoyos internacionales con potencias involucradas abiertamente, como el caso de Rusia y China, que ya han respaldado implícita y explícitamente a Teherán, pero por supuesto Pakistán también e India, ¿no? Pakistán, que tiene una gran cercanía a Irán, la India, que juega un papel dual, pero al mismo tiempo vimos en la reunión del G7 que se celebraba en Canadá, al margen de lo que sucedía entre Israel e Irán, que Occidente, particularmente Londres, París, Estados Unidos, han respaldado nuevamente la seguridad y derecho de Israel a defenderse, y por otro lado también ratificado este veto que tiene Occidente, por supuesto, por los intereses de seguridad internacional, a que Teherán acceda a la bomba atómica. Es posible, y tú que eres académico también, mantener ese equilibrio, porque en los dos lados son extremistas y condenan y dan la absoluta razón. Y aquí resulta que hay situaciones complejas donde hay que ver las razones de cada uno. Y absurdo cuando uno y otro dicen que la guerra va hasta el final. Tanto Netanyahu como Jamenei dicen que van a ir hasta el final. Y prácticamente, como tú dices, las alianzas harían que no sea una guerra binacional, sino global, regional y global. Absolutamente, embajador. Y de hecho, pues desde el punto de vista de Israel, el gobierno de Netanyahu pues ha dicho en varias oportunidades que la presencia o la posibilidad o la hipótesis que Irán pudiese acceder a una bomba atómica, el último reporte de la Organización Internacional de Energía Atómica hablaba que ya había desarrollado Teherán, al margen de lo que había prometido en el acuerdo nuclear conjunto firmado en el 2015, que había pues estallado en el 2017 tras la retirada de Estados Unidos, pues ya tenía Teherán capacidad de enriquecer uranio al 60%. Lo necesario para generar una bomba atómica es 90%. Estarían a un paso de acceder a esta bomba atómica. Israel ve eso. Hay que decir que todos los estados tienen uranio, pero natural, que no es peligroso. Enriquecerlo significa mucha tecnología y hacerlo mucho más peligroso, que produzca calor y energía con la fisión nuclear, ¿no? Absolutamente, y de hecho precisamente parte de los objetivos militares de Israel es atacar los centros de centrifugación de uranio en Irán, evitando así o reduciendo las capacidades de Teherán de poder acceder al arma atómica. Esto lo ve Tel Aviv como una amenaza existencial, porque precisamente desde el estallido de la revolución de 1979, la revolución islámica en Irán, que instituye en el poder al régimen de los ayatolá, pues ha habido una confrontación abierta, con una visión, como usted bien decía, antagónica entre Irán e Israel, y los intentos de mediación han sido fracasados hasta este punto. Lo que se planteaba en el año 2015 con la presencia de Estados Unidos, de Alemania, de la Unión Europea, pero también con la coparticipación de Rusia y China, era precisamente que Irán pudiese acceder a un enriquecimiento bajo en porcentaje de uranio utilizado para fines pacíficos como generación de electricidad a cambio de un alivio de las sanciones económicas. Trump en sus primeras horas en la Casa Blanca intentó revivir el acuerdo o darle una segunda versión con la mediación de Omán, pero lo cierto es que aparentemente, según las fuentes estadounidenses, no existía la voluntad de Teherán de renunciar completamente al armamento atómico, que es la condición sine qua non para Estados Unidos y la Unión Europea y, por supuesto, Israel. Que es un poco el mismo problema de Corea del Norte, que está al margen del derecho internacional, desarrolla su propia bomba nuclear y está amenazando a Corea del Sur y a Japón. Entonces y otros países que también han tratado de tener armas nucleares. Afortunadamente, por ahora están las 5 potencias y el caso de Israel, de India y Pakistán. Pero no se sabe lo de Corea del Norte e Irán exactamente qué pasa.
Absolutamente, embajador, y allí radica el kit de la cuestión, como dicen los franceses, desde el punto de vista del derecho internacional. Según el Tratado de No Proliferación Nuclear, solamente son 5 los países que tienen derecho a arma atómica, el P5 del Consejo de Seguridad: Rusia, China, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Sin embargo, hemos visto, y hay evidencias, que otros actores son nucleares, como usted decía, la India y Pakistán, que estuvieron al borde de una guerra hace semanas en Cachemira, en Corea del Norte, que ha roto todas las sanciones internacionales al respecto y ha violado los protocolos internacionales de no proliferación, pero también actores como Israel e Irán han estado apuntando a esta dirección, porque precisamente el armamento atómico se ha vuelto, embajador, una suerte de seguro de vida para los regímenes. Muchos de ellos, como el caso de Corea del Norte, con regímenes totalitarios que hacen fruto o usan la excusa del armamento atómico para precisamente preservarse en lo interno, pero también representar un riesgo para la seguridad internacional. Algunos inclusive señalan que es más grave la crisis hoy que en 1962, con la crisis de los misiles que estaban rusos ubicados en Cuba y que atentaban contra Estados Unidos, pero que Estados Unidos dio 13 días de margen, Kennedy, a Khrushchev, pero eran diplomáticos y políticos que dirigieron esas negociaciones, y no los militares rusos americanos que querían la guerra, pero los diplomáticos se impuso, y 13 días de vilo en el mundo, ¿no? Absolutamente, embajador. Trump, en uno de sus primeros tweets, luego de la escalada de las tensiones el viernes pasado entre Israel e Irán, escribía que Estados Unidos le había dado un ultimátum de 60 días a Irán para aceptar un acuerdo. Estas reuniones transcurrieron hasta una cuarta ronda de negociaciones al más alto nivel, incluida la presencia del vicepresidente de Estados Unidos. Oman, ¿no? Con la mediación de Omán, comenzaron en la capital de Omán y después trasladaron las conversaciones a la embajada omaní en Roma. Lo cierto es que no han dado fruto. En el caso de la Unión Europea, Kaja Kallas, la alta representante, se reunía de emergencia el día de ayer por videoconferencias con los 27 Estados miembros de la Unión Europea, los ministros exteriores de los miembros de la Unión Europea, y su llamado era claro: necesitamos apuntar esfuerzos por la desescalada de las tensiones y reanudar cuanto antes la mesa de negociaciones, y así evitar una confrontación que obligue al mundo a enfrentarse a la disyuntiva entre apoyar, por supuesto, incluso desde el punto de vista militar, actores nucleares como Estados Unidos, el Reino Unido, la existencia del Estado de Israel, si esta se ve vulnerada por un ataque a gran escala por parte de este eje chiita, o por otro lado, de una forma u otra, dilatar los esfuerzos con Teherán. Así que estamos en un punto absolutamente delicado y creo que son horas cruciales para el futuro de la humanidad. De todas maneras, ¿qué podemos hacer a nivel de la sociedad mundial? Porque Naciones Unidas, que tendría en sus manos el poder de decidir, pareciera que no tiene ninguna decisión, porque está dividido el Consejo de Seguridad, que tiene derecho a veto, ¿no? Es interesante lo que usted plantea, embajador, porque estamos en una crisis institucional multilateral en un alto rango. Cuando se crea las Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra Mundial, y se visualiza en la Carta de San Francisco un Consejo de Seguridad global equilibrado, balanceado, con dos ejes: el de eje americano, estadounidense, con el apoyo de Reino Unido y Francia, y por otro lado Rusia y China, y se le otorga el poder de veto y también el mandato de utilización de fuerzas en casos específicos, como lo determina el artículo 2 de la Carta de la ONU. Dylan, tengo compromisos comerciales que cumplir. Vamos al corte y venimos para seguir